Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. ¿Cómo le va? Buenos días. Seguramente en todo el calendario cada uno encuentra las fechas en la búsqueda de sus propias referencias. Su fecha de natalicio, cualquier otra fecha que signifique algo de recuerdo en su vida terrenal, o aun cuando las personas se retiran de este mundo. Y también en los calendarios que se usan en la actualidad, es decir, en el actual calendario, el mes de octubre, 10º mes, produce una situación puntual de tremenda influencia sobre la Argentina. Piensen ustedes que en octubre se produce un hecho de magnitud que nunca se había vivido en el país, como fue el 17 de octubre, donde un pueblo entero en la calle pidiendo por la libertad de un dirigente que venía y estaba participando de un proceso militar que había sido el segundo golpe de Estado después del 30 en la Argentina y que se había transformado en una revolución porque justamente un grupo de coroneles quería un cambio estructural y de sistema. Y allí aparece el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, y aparece dentro de ese grupo el coronel Perón. Piensen ustedes entonces que no estamos hablando de hace tanto tiempo, sino que antes de llegar a la mitad del siglo anterior, del siglo XX, donde en la década del 40 y cuando el mundo estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, aparece en la Argentina este fenómeno social con la gente en la calle expresándose y pidiendo por la libertad de un dirigente que en ese momento era nada más ni nada menos que el secretario de Trabajo y Previsión, que por primera vez, después de mucho tiempo, había considerado que el obrero, el trabajador, el empleado era un par de los demás, que tenía los mismos derechos que el resto de la sociedad. Estamos hablando de un tiempo donde estaba el mundo terminando su segundo conflicto internacional y en la Argentina estaba naciendo un cambio estructural profundo. Aparecían los primeros rasgos de lo que luego sería el movimiento nacional peronista, donde su líder, el general Perón, dejó para todos los tiempos la conformación de una doctrina distante de uno como de los otros imperialismos reinantes entonces, y se alejó del marxismo y del capitalismo, creando la tercera posición ideológica. Bueno, esa tercera posición ideológica de Perón significó no solamente que se vayan aliando algunos países del continente, sino también que en otras latitudes del mundo lo empezaran a mirar para copiarlo. Y así aparecieron terceras posiciones en Europa. Esto que estamos diciendo y que estamos haciendo como análisis de nuestra propia memoria histórica, significa que lo que Perón había empezado a esbozar tenía mucha necesidad de escucharse y de verse. Y entonces, esas manifestaciones distantes como de uno de los otros imperios, del norteamericano o del ruso, empezaron a buscar la manera, la forma de tener gobiernos más nacionales que no tuvieran tanta necesidad de una dependencia ideológica. Bueno, la Argentina estaba dando ese salto y el mundo lo estaba mirando y varios empezaron a copiarlo. Por eso Perón se transformaría para los ingleses, que siempre fueron expropiadores del sudor argentino, en un grave problema, y el pirata Winston Churchill dijo que el problema de Perón había que terminarlo de una forma o de la otra porque iba a ser una pesadilla para Londres, y no se equivocó. Lo cierto y lo real es que este hombre rompió el yugo que tenía la Argentina con los británicos, ese mismo que ahora parece encaminarse una vez más hacia ese destino cuando el oro de la Argentina, el cachivache Milei, lo manda justamente a Londres. Estamos frente
al recuerdo del natalicio de una persona que llegó para cambiar la forma de pensar de la Argentina, de un argentino que se detuvo él a pensar, planificó, después de planificar, comunicó, después de comunicar, gobernó y después de gobernar, trascendió en los tiempos como conductor de masas inigualable y no repetible en toda nuestra historia. Un día como hoy, nacía quien en vida iba a ser el coronel, el general y el teniente general en grado militar, pero que siempre iba a ser el hombre del pueblo, Juan Domingo Perón. Este hombre de Lobos, de la provincia de Buenos Aires, se iba a transformar en luz y faro de los sufrientes, de los que menos tenían, de los abandonados, de los explotados, de los que estaban viendo como de una manera o de la otra, anarquistas, comunistas, no le encontraban la manera y la forma más allá de las protestas, y él vino con las soluciones. No solamente había que declamar lo que estaba en contra de la explotación capitalista, sino que había que crear algo para que la sociedad pudiera vivir en otro sistema. Y lo creó. Y entonces, a partir de allí, todos fueron sus enemigos, los que tiraban de la derecha y los que tiraban de la izquierda, porque había instalado la tercera posición ideológica, distante de Washington y de Moscú. Estamos frente a la construcción de un hombre que no solo gobernó la Argentina, que no solo hizo 120.000 obras públicas en 10 años, que no solo hizo que la mujer pudiera votar y ser elegida, que no hizo todo esto nada más, sino que, entre otras tantas cosas, hizo esto que le apuntamos. Bueno, este Perón lo primero que hizo fue que enseñó a pensar. Se detuvo para explicarle al pueblo que el pueblo merecía otras cosas, que necesitaba otras cosas, pero que la justicia social había que defenderla, había que trabajarla, había que instalarla, no solamente por un artículo, sino que para sanear lo que era el pueblo sufriente trabajador, había que crear condiciones dignas laborales, y dignificó al trabajador argentino. Ya no era solamente la protesta, ya no era solamente el estar en la calle y ser corridos por la fuerza represiva de orden y de turno. Era saber que salía a pelear por derechos adquiridos. Y apareció entonces el voto a la mujer, que hasta el peronismo no existía, no estaban los padrones, no se sabía cuántas eran, no se sabían dónde estaban, porque la política hasta la llegada del peronismo a la Argentina era que la mujer tenía que quedarse en su casa para hacer los trabajos que ellos consideraban, los varones, que era a lo que estaba solamente para dedicarse la mujer. Cocinar, limpiar, criar los chicos, eso para ellos era una obligación social, porque así lo habían educado. Y Perón vino a decirle que la mujer y el hombre éramos iguales, que tenían los mismos derechos, y además Evita hizo el trabajo para conseguir el voto femenino con intensidad cuando armó el primer grupo de censistas mujeres que salieron a trabajar para que las argentinas fueran iguales a los argentinos. Eso lo hizo Perón, eso lo hizo Evita, eso lo hizo el peronismo. Un día como hoy nacía ese hombre que venía a cambiar la historia definitiva. Un día como hoy se alumbraba el hogar de un matrimonio que tenía su segundo hijo, y ahí estaba, su hermano como director del zoológico. Todo lo que pedía era estar en contacto con lo que le gustaba. Y Perón le dijo: pero hermano, soy el presidente, ¿qué querés? Seguir cuidando los animales. Y Perón decía en chiste: es el único Perón que se mete en la jaula de los gorilas y no le hacen nada, porque entraba en el zoológico y había efectivamente un gran gorila en el zoológico metropolitano, y el administrador se animaba y entraba. El general tuvo en su historia varios problemas simultáneos. El primero, cuando lo despojaron del poder constitucional con un golpe de Estado, lo proscribieron, lo persiguieron, le tomaron sus bienes y allanaron simultáneamente la casa de todos los peronistas. Asaltaron los hogares en nombre de la libertad.
como suena ahora, igual que ahora, hablaban de la libertad, igual que Milei, pero se llamaban Rojas y Aramburu. Y entonces, cuando todo esto pasó, cuando la noche volvió a ser día, cuando nos olvidamos de los bombardeos, de los fusilados, porque la actividad de todos los días nos hacía recorrer otros caminos, pero quedaba grabado en el dolor de las familias sufrientes, quedaba en el recuerdo de lo que no queremos olvidar, porque aquello no se puede olvidar ni tampoco perdonar. Cuando todo eso pasó, estaba en un gran amanecer y la Argentina estaba para ser potencia. Y entonces volvieron a hacer el golpe de Estado. Volvieron a matar argentinos. No tuvieron ninguna duda de bombardear a civiles en la Plaza de Mayo y masacrar al pueblo. No les importó. Y un año después fusilaban a civiles y militares que querían volver a la normalidad constitucional. Todo eso lo hicieron en nombre de la libertad. Le faltaba el carajo de Milei, pero Rojas y Aramburu eran los padres putativos de este presidente que hoy tenemos. Estamos frente a un tiempo y a un momento donde el natalicio de Perón debe ser para nosotros algo que nos fortifique espiritualmente. Nacía un hombre especialmente puesto para que el pueblo pudiera tener dignidad, pudiera tener derechos, pudiera tener el aguinaldo, pudiera tener vacaciones, pudiera saber lo que era poder mandar al hijo de un obrero a la universidad. Todo eso lo hizo Perón. Y todo eso ocurrió porque un día como hoy, la mujer madre de Juan Domingo daba a luz a lo que iba a ser el hombre del siglo, que nació en el siglo XIX, que gobernó en el siglo XX y que en el siglo XXI sigue siendo bandera de esperanza, de ilusión y de revolución. Perón vive en el pueblo argentino. Un día como hoy venía a la vida eterna.